Título de la lección: El cambio de la ley. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Si tenemos una cadena de 10 elementos, no servirá más si sus elementos se quiebran, no importa que sea solo uno de ellos, así se ha inutilizado. También si no todos son de la misma consistencia, por ejemplo, si 9 son de acero y solo uno de ellos es de vidrio, nadie usaría una cadena así, nadie le tendría confianza. El tema de la ley de Dios es fundamental para nuestra comprensión de los acontecimientos de los últimos días, más específicamente el tema del cuarto mandamiento, el día original del reposo sabático. Aunque entendemos que la salvación es sólo por fe y que el hecho de guardar la ley, incluyendo el día de reposo, nunca puede traer salvación, también comprendemos que en los últimos días la obediencia a la ley de Dios, incluyendo el día de reposo, el sábado, será una señal externa, una marca de nuestra verdadera lealtad a Dios. Esta distinción resultará particularmente obvia en medio de los acontecimientos del tiempo del fin y presentados en Apocalipsis capítulos 13 y 14, cuando se formará un superpoder humano de fuerzas religiosas y políticas para imponer una falsa forma de adoración a los habitantes del mundo. Todo esto contrasta con Apocalipsis 14:7, donde el pueblo de Dios es llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, a adorar al verdadero Creador, al único y a nadie más. Ahora consideraremos la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento, el sábado, y tocaremos temas relacionados con el intento de cambiar esa ley y lo que significa para nosotros, sobre quienes el fin está pronto por venir. Lo que sigue es una maravillosa promesa, y está en Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estas palabras son como una especie de conclusión del capítulo 7, donde Pablo está hablando de la realidad del pecado. Todos, incluso los cristianos, pueden relacionarse de alguna manera con la lucha a la que Pablo se refiere aquí. ¿Quién no ha sentido la atracción de la carne y del pecado que mora en ellos, que los lleva a hacer lo que saben que no deben o no hacer lo que saben que deberían? Para Pablo, el problema no es la ley, el problema es nuestra carne. ¿A quién no le pasó que, aun queriendo hacer lo correcto, terminó haciendo lo que estaba mal? Es un argumento fuerte en favor de la lucha permanente que enfrentan todos los que procuran obedecer a Dios, incluso los que han nacido de nuevo. Así surgen sus famosas palabras: «Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?», en Romanos 7:24. Su respuesta se encuentra en Jesús y en la gran promesa de ninguna condenación para el que cree en Jesús y que, por gracia y ayuda divina, anda según el Espíritu. Sí, los creyentes tienen problemas. Sí, enfrentan tentaciones. Sí, el pecado es real. Pero por fe en Jesús, los que creen ya no son condenados por la ley y ciertamente la obedecen. Por lo tanto, aprenden a andar en el Espíritu y no conforme a la carne. Esto seguramente afecta nuestra comprensión y forma de vida, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas si somos sinceros y honestos con Dios.
Para muchos parecería que Pablo es legalista, porque se enfoca mucho en Romanos 7, en la ley de Dios, pero Pablo no lo es. Y si menciona la ley es porque es muy importante, porque muestra cuán poderoso y mortal es el pecado contra nosotros. Para entenderlo mejor, nos lo demuestra en 2 pasos. Primero, la ley no es el problema. El mandamiento es santo, justo y bueno. El problema es el pecado que lleva a la muerte. Segundo, la ley no puede salvarnos del pecado y de la muerte. La ley señala el problema del pecado y su consecuencia fatal, la muerte eterna. Conclusión: la ley hace que el problema del pecado y la muerte sea aún más evidente, pero no ofrece nada para resolver el problema. La única solución es Jesucristo y nuestra decisión de aceptarlo como nuestro Salvador. No hay más. Solo un lector superficial podría usar estos versículos para argumentar que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ha sido anulada. Esto es totalmente opuesto a lo que Pablo está diciendo. Además, quiere ignorar tantos versículos que muestran que la ley y el pecado siguen en vigencia hoy. Nada de lo que Pablo escribe aquí tendría sentido si la ley fue anulada. El argumento de Pablo funciona solo si la ley está vigente, porque ésta señala la realidad del pecado y la consiguiente necesidad del Evangelio. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pues yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Se encuentra en Romanos 7:7. En Romanos 7:13, Pablo enseña sobre la ley y por qué sigue siendo necesaria. La ley no produce la muerte, lo hace el pecado. La ley muestra cuán mortal es el pecado. Es buena por el hecho de que señala el pecado, pero no tiene soluciones. Solo el Evangelio tiene la respuesta. El razonamiento de Pablo es que, como cristianos, necesitamos vivir en una relación de fe en Jesús, de obediencia y confiando en sus méritos y en su justicia para nuestra salvación. Nuestra propia experiencia con el cumplimiento de la ley nos demuestra claramente la urgencia de la gracia de Dios cada día, cada momento. A menudo oímos que hermanos cristianos de otras confesiones sostienen que la ley ha sido eliminada o que no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. No obstante, lo que realmente están diciendo es que solo el 4º mandamiento ha sido eliminado, y muchos ni siquiera se dan cuenta de lo que están diciendo con eso. Lo que quieren decir, en cambio, es que el día de reposo sabático ha sido reemplazado por el primer día, el domingo, en honor a la resurrección de Jesús, y también creen que tienen los textos para demostrarlo. A continuación, se presentan algunos de los versículos comunes del Nuevo Testamento que muchos cristianos creen equivocadamente que el día de reposo, el 7º día, el sábado, en el Antiguo Testamento, fue cambiado por el primer día, el domingo, en el Nuevo Testamento. A medida que los leemos, debemos preguntarnos si realmente, de veras, con honestidad, están hablando de un cambio de día o simplemente están describiendo acontecimientos que ocurrieron en ese día, pero sin llegar al nivel que indique a una persona inteligente que realmente hubo cambios. Muchos han vivido su fe basado en lo que otros creyeron erróneamente. Quizás pensaron, especularon, tergiversaron los escritos bíblicos con propósitos turbios, asumiendo que sus propias interpretaciones eran correctas, parte verdad, parte mentira, mezcladas. Tal es el método del enemigo de Dios para confundir y perder.
Pero si son sinceros y honestos con Dios, los creyentes, ha llegado el día de despertar y pensar por sí mismos, porque Dios les ama y ha llegado su tiempo de liberación del error. Cada cristiano, uno por uno mismo, tiene que tomar su decisión. De eso se trata el verdadero evangelio, antes de que venga el día final para cada uno. Leyendo Juan capítulo 20, versos 19 al 23, no encontramos ninguna razón para tal cambio. Los discípulos estaban reunidos en ese lugar y escondidos, llenos de miedo en el primer día de la semana, el domingo actual. ¿Qué ves aquí que autorice tal cambio en honor de la resurrección de Jesús, como algunos afirman? Jesús nunca lo dijo, ni autorizó, ni fue ese el motivo de su visita. Leyendo Hechos capítulo 20 versos 6 y 7, tampoco hay en estos versículos que indiquen que el sábado, el séptimo día de la semana, fue cambiado por el domingo, el primer día de la semana. Además, vea su calendario o almanaque para saber la posición de la semana, antes de que la cambien, porque muchos ya lo están haciendo y ponen el primer día de la semana como lunes y el séptimo día como domingo. Qué ilógico resulta todo esto para poder engañar. En 1 Corintios capítulo 16 versos 1 al 4, aparte de que se deberían separar las ofrendas en la casa en el primer día de la semana, ¿enseña acaso que se debe cambiar del sábado al domingo? Por supuesto que no. ¿De dónde sacarán conclusiones forzadas y erradas? Debemos pensar por nosotros mismos con honestidad delante de Dios. Estas son, en esencia, la evidencia textual utilizada para promover erróneamente la doctrina de que el primer día de la semana, el domingo actual, reemplazó el día de reposo, el sábado, el día que siempre ha sido el séptimo día desde la creación. Más allá de describir algunas oportunidades en las que los creyentes se reunieron por diversas razones, ningún versículo indica que estas reuniones fueron cultos de adoración celebrados el primer día, en reemplazo del séptimo día, el sábado. Este argumento solo se ajusta a la errónea tradición cristiana de la observancia dominical y que dicen tiene siglos de antigüedad. Es poner algo en estos versículos que nunca estuvo allí desde el principio. Además, agregan sin fundamento bíblico que el día del Señor es el domingo y que Jesús lo dijo. Está fuera de contexto tal afirmación para el que estudia con sinceridad. Algunos al final todavía dicen, ya convencidos, que de todos modos es igual ahora guardar cualquier día de la semana, con tal de que se honre a Dios en ese día. ¿Dónde entonces queda el mandamiento de Dios para ellos? Existen además muchos pretextos históricos y de rechazo a una raza que aseguran equivocadamente que justifica tal cambio, pero ese error lo veremos en otra ocasión. Para no hacer tan largo este estudio, busquemos a Dios que está por encima de todo pensamiento oscuro humano y que nos da la luz cuando buscamos con sinceridad en su bendita palabra, la Biblia. Como vimos antes, los textos comúnmente utilizados para promover la idea de que el domingo sustituyó al sábado no dice nada de eso. De hecho, cada referencia al sábado en el Nuevo Testamento revela que todavía se lo observaba como uno de los 10 mandamientos de Dios, y se lo observó hasta más de 200 años posteriores a el inicio de la era cristiana. Inmediatamente cuando murió Jesús, lo primero que hicieron los seguidores de Jesucristo, nuestro Redentor, fue descansar el sábado. Léalo por usted mismo en Lucas 4:14 al 16 y capítulo 23, versículos 55 y 56.
No hubo ningún cambio acerca del día de reposo sabático antes y después de la muerte de Cristo. Observa que las mujeres que habían estado con Cristo descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lo dice Lucas capítulo 23, verso 56. Obviamente el mandamiento era el cuarto mandamiento, escrito en piedra en el Sinaí. Así que de todo lo que aprendieron en el tiempo que estuvieron y oyeron de Jesús, no hay evidencias bíblicas para cambiar los mandamientos de Dios que incluyen el día sábado. O una de dos, o ellas y nosotros fuimos engañados por Jesús mismo, o lo que aseveran muchos cristianos es un engaño. Cada uno decida por sí mismo. De hecho, Cristo les dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, verso 15. Sus mandamientos que él mismo había guardado incluía el sábado. Si el domingo habría de ser un reemplazo para el sábado, estas mujeres no estaban enteradas de esto. Sabían lo que Jesús dijo: no he venido a cambiar, sino a cumplir. Y tan es así que no pudo la humanidad de Jesús, nuestro Salvador, en el Getsemaní, evitar la cruz. No había otro camino para salvar. No se puede evitar la ley de Dios ni eliminarla. Tal es la seriedad de esta ley divina. Y pensar que nosotros, como simples mortales, nos atrevemos a negarla. ¡Qué ironía! ¿Quiere más evidencias? Por favor, lea Hechos capítulo 13, versos 14 y 42 al 44 y capítulo 16, versos 12 y 13. En estos textos no encontramos tampoco ninguna evidencia de un cambio del sábado al domingo. Al contrario, indican claramente que los primeros creyentes en Jesús guardaban el sábado. Hechos capítulo 16, verso 13 es tan especialmente interesante porque se da fuera del contexto de la sinagoga. Los creyentes se encontraban al lado de un río donde algunos solían ir a orar y además lo hacían en sábado, muchos años después de la muerte de Jesús. Si ocurrió un cambio al domingo, no hay nada en estos versículos que así lo indiquen. Debemos dar testimonio del sábado a los que observan el domingo de una manera amable y sin condenar. Muchos son de veras sinceros y no lo sabía. Ahora ya lo saben y llegó el momento que tomen su decisión. La ley de Dios, los 10 mandamientos siguen en vigencia. Ver además Santiago capítulo 2 versos 10 al 12, y esa ley incluye el día de reposo sabático. ¿Por qué entonces tantos cristianos guardan el domingo cuando no hay justificación bíblica para ello? Daniel capítulo 7 habla del surgimiento de 4 grandes imperios: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, siendo este el cuarto y último imperio terrenal. Luego del imperio romano surge un cuerno pequeño en Daniel capítulo 7 verso 8. Todavía es parte del imperio romano, solo que en una fase posterior. ¿Qué otra cosa podría ser este poder sino el papado romano que surgió directamente de Roma y hasta el día de hoy todavía es parte de él? Thomas Hobbes escribió en el siglo XVII: si un hombre analiza el original de este gran dominio eclesiástico, fácilmente percibiría que el papado no es más que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. Si leemos Daniel capítulo 7, 23 al 25, ¿qué enseñan estos versículos que nos ayudan a comprender los orígenes de la observancia del domingo? El lenguaje original, el arameo, muestra en el versículo 25 que el poder del cuerno pequeño pretendía cambiar esta ley de Dios. ¿Qué poder terrenal, de hecho, puede realmente cambiar la ley de Dios? Aunque los detalles exactos no son claros en la historia, sabemos que bajo la Roma papal, el sábado fue reemplazado por la tradición de la observancia del domingo.
una tradición tan firmemente arraigada que la Reforma Protestante la mantuvo viva incluso hasta el siglo XXI. En la actualidad, la mayoría de los protestantes todavía guardan el primer día de la semana en vez de seguir el mandato bíblico del séptimo día, el sábado. Lee Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 17 y compara con Daniel 7, versos 1 al 8, 21, 24 y 25. ¿Qué imágenes similares se utiliza en estos versículos que nos ayudan a entender los acontecimientos de los últimos días? El libro de Apocalipsis utiliza símbolos directamente de Daniel, que incluía imágenes de la última fase papal de Roma, y apunta con esto hacia la persecución del tiempo del fin, que se desencadenará sobre quienes se nieguen a adorar según los dictados de las potencias vistas humanas en el libro de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué refleja el lenguaje tomado del cuarto mandamiento de Éxodo capítulo 20, verso 11? ¿De qué modo estos textos ayudan a mostrar que el sábado será decisivo en esta crisis final sobre la adoración en el tiempo del fin? Adoración solamente a quien lo merece, al Creador que hizo todo. El mismo dragón Satanás que hizo guerra contra Dios en el cielo, descrito en Apocalipsis 12:7, es el que hace guerra contra el pueblo de Dios, pero ahora en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y capítulo 13, versos 2 y 4. De hecho, el mismo Satanás se convierte también en un objeto de adoración. Lo ha reclamado siempre desde el cielo mismo, ser adorado como Dios. Así que Satanás trata de continuar en la tierra la guerra contra Dios que inició en el cielo, y el ataque a Dios se centraliza en su ataque a la ley de Dios, porque es lo único que nos puede aclarar lo que es obedecer a Dios y desobedecerlo, lo que es vivir con Dios y lo que es pecado. En el cuarto mandamiento, Dios es revelado como el único digno de adoración por ser el creador de los cielos y de la tierra, y por tanto, distinto de todos los dioses falsos y santos creados por el hombre. Como monumento conmemorativo de la obra de la creación, el séptimo día fue santificado como día de reposo para el hombre. Estaba destinado a recordarle siempre a cada hombre que el Dios viviente es fuente de toda existencia y objeto de reverencia y adoración. Satanás se esfuerza por disuadir, por desanimar a los hombres de someterse a Dios y obedecer su ley divina. Por tanto, dirige sus esfuerzos especialmente contra el mandamiento que presenta a Dios como el Creador. Si se hubiese respetado durante toda la historia humana el sábado, cada día de la semana, hoy no habría ateos como abundan ahora. Adoremos al Señor porque Él es el Creador de los cielos y la tierra, y el sábado es la señal fundamental de su creación, una señal que se remonta a la misma semana de la creación. Véase Génesis capítulo 2, versos 1 al 3. No es de extrañar que en su ataque a la autoridad de Dios, Satanás persiga la señal principal y fundamental de esa autoridad, el sábado. En los últimos días, Dios tendrá sobre la tierra gente que se mantendrá resuelta y firmemente en lealtad a Él, una lealtad manifestada en su obediencia a sus mandamientos, todos ellos, incluyendo el único que específicamente señala al Señor Dios como Creador, el único que es digno de nuestra adoración.
Existe un problema de identidad entre algunos cristianos que hablan acerca de la realidad del pecado y sin embargo argumentan que la ley de Dios ha sido abolida, ha sido anulada. Es ilógico. El respetar y guardar el sábado no es un intento de salvación por las obras. Al contrario, es un fruto de obediencia, de salvación y de amor al Dios verdadero y a su ley eterna que rige todo el universo creado. Al prepararnos para los acontecimientos finales, debemos dejar en claro que al final solo habrá dos caminos, o la marca de la bestia o el sello de Dios el sábado. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de arreglar nuestras cuentas con Dios y estar en paz con Él. Nos da la lucidez e inteligencia para hacer nuestras decisiones basadas en su amor. Él es la luz, el camino, la verdad y la vida. Síguelo como yo lo he hecho desde mi juventud. Te deseo que Dios te bendiga como a mí me ha bendecido. Amén.